Bien, vamos a iniciar. Les vuelvo a reiterar el agradecimiento por estar aquí con nosotros, para permitirme a mí explicarles un poquito acerca de lo que es el complemento carta-aporte. Para quienes no me conozcan, no me ubican todavía, porque veo que bueno, hay personas conectadas de empresas, o mejor dicho, con aquellas que nunca me había tocado tener relación. Y bueno, quiero suponer que es mutuo. Entonces, para quienes no me conozcan, yo soy Orlando Yala Domínguez, soy el encargado de darle desarrollo, darle soporte y asistencia al software CIAT. Entonces, en esta sesión se están conectando directamente con una persona pues, encargada de desarrollar CIAT y de darle soporte técnico al sistema. Entonces, para quienes ya a partir de hoy vayamos a tener ahí como algún tipo de relación, pues que al menos sepan mi nombre. Y bueno, voy a ponerme a sus órdenes para cualquier duda que pueda surgir a partir del día de hoy. La sesión del día de hoy va a estar compuesta de dos partes. Voy a hacer una pequeña introducción de forma general. Voy a hablar sobre lo que es el complemento carta-aporte. Tal vez a ustedes ya les ha tocado tomar algún otro tipo de curso de este nuevo documento. No me voy a meter yo mucho, no voy a ahondar mucho en esa parte, pues, precisamente con la idea de que pues tal vez ustedes ya tomaron algún curso y ya más o menos saben del tema, ¿no? Me voy a enfocar, cuando voy a hablar ahorita del complemento carta-aporte, me voy a enfocar especialmente en lo que nos corresponde a nosotros como empresa de autotransporte de carga terrestre. Sabrán ustedes que el complemento carta-aporte va a abarcar el área terrestre, el área marítimo, el área ferroviaria y el área aérea. Entonces, han de haber escuchado que para emitir un complemento carta-aporte pues son alrededor de 160 datos que uno necesita, pero realmente todos los que dicen que son como 160 datos es realmente porque pues, están hablando o están abarcando las 4 áreas, que es marítimo, terrestre, aéreo y ferroviario. Sin embargo, si nomás nos enfocamos solamente a lo que es el terrestre, pues los datos se reducen aún mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Como parte introductoria, vamos a mencionar un poquito qué es el complemento carta-aporte, para qué es que se introduce este tipo de documento y quiénes van a ser los responsables de emitirlo. Después vamos a ver cuáles van a ser los principales cambios con respecto a cómo lo venimos trabajando actualmente, que es el emitir la carta-aporte y cómo va a ser cuando ya entre en vigor, o mejor dicho, ya entre en obligatoriedad este tipo de documento, que es el llamado complemento carta-aporte. Y después voy a tratar de darles como unos datos mínimos que ustedes van a necesitar. Unos datos dependen de ustedes y otros datos dependen del cliente. Es decir, va a haber, sí o sí, van a tener que pedirle, por ejemplo, qué tipo de mercancías van a transportar. Eso, tal vez como se lleva actualmente, no, digamos que entre comillas no nos importa tanto, porque realmente el tipo de mercancía no se refleja en el XML de la carta-aporte, pero a partir de que se implemente el complemento carta-aporte, la mercancía sí tiene que ir reflejada en el XML. Entonces, es un dato, por ejemplo, que pues sí o sí se lo vamos a tener que pedir al cliente, ¿no? Después de que terminamos de ver esta parte como introductoria, que es con la presentación que les estoy compartiendo ahorita, pues ya vamos a pasar a la parte de cómo voy a elaborar el complemento carta-aporte a través del sistema CIAT. Entonces, más o menos esa va a ser la mecánica del día de hoy. Estimo tardarme 1 hora en la sesión y al final
Si ustedes tienen algún tipo de duda o algún tipo de comentario, pues se van a abrir los micrófonos para que ustedes puedan emitir ahí su opinión. Entonces, vamos a iniciar. Iniciaremos pues con la parte que les comentaba de definir qué es el complemento carta-aporte. Y bueno, de forma resumida, el complemento carta-aporte es un nuevo CFDI que el SAT decidió requerir, sobre todo pues a las empresas que se dedican al giro del transporte de mercancías, que les comentaba que está dividida en 4 áreas: en la marítimo, en la terrestre, en la ferroviaria y en la aérea. Entonces, cualquier empresa que se dedique al transporte de mercancías va a tener que expedir este tipo de documentos. Entró en vigor, es decir, se supone que desde junio del 2021 fue cuando se emitió este nuevo requerimiento. Sin embargo, se emitió que su obligatoriedad va a ser a partir del 30 de septiembre de este mismo año. Por ahí anduvo circulando algún mensaje de que iba a haber una prórroga, y sí, tengo entendido que por ahí un organismo de transportistas están pidiendo un acercamiento con las autoridades del SAT para regular un poquito más este tipo de implementación, y que sean más escuchados pues en la parte de que no se adapta tanto según a la parte operativa de lo que es el servicio de transporte. En ese mensaje que se estuvo emitiendo se decía que se daba la prórroga y que iba a ser obligatorio a partir de enero del 2022. Sin embargo, todavía no es un dato oficial, ¿no? Todavía se sigue con que a partir del 30 de septiembre ya tenemos que emitirlo de forma obligatoria. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el SAT decide requerir este nuevo documento? Esto que les estoy presentando es una perspectiva mía, y se las estoy dividiendo en la información oficial y la no oficial. La información oficial es que el mismo SAT ha dicho que quiere saber información más precisa sobre las cargas que se están, mejor dicho, sobre los bienes o sobre las mercancías que se están transportando por todas las carreteras del país, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, al tener una información más precisa de esas mercancías que se transportan por el país, pues les va a permitir combatir el contrabando de una forma mucho más rápida, eficaz y segura. Es lo que comentan, ¿no? Y bueno, también buscan formalizar y estandarizar el servicio del autotransporte de carga. ¿Por qué formalizar y estandarizar? Bueno, más adelante, cuando empecemos a tocar el tema de cómo se van a dar cuenta por qué me refiero a formalizar y estandarizar. Digo, gran mayoría de los datos que se van a capturar en el complemento carta-aporte se van a hacer por medio de catálogos. Entonces, es por eso que quieren ahí estandarizar mucha parte del servicio, ¿no? La información no oficial, como le llamo yo, es que al tener mucho mayor control sobre las mercancías que se transportan en el país, pues obviamente el SAT va a poder incrementar la recaudación de impuestos, sí o sí. Eso es algo que a lo mejor no lo dicen de forma oficial, pero pues se puede intuir de una forma mucho más clara y abierta, ¿no? Y entonces tenemos los actores que van a emitir este tipo de nuevo documento. Entonces, ¿quiénes van a ser esos actores? Bueno, cualquier persona, cualquier empresa que decida transportar mercancías por las carreteras del país tendrían que emitir este tipo de documento, pero tienen que emitir ese documento bajo alguno de estos dos esquemas que les estoy compartiendo. Uno es el llamado CFDI traslado con complemento carta-aporte y el llamado CFDI ingreso con complemento carta-aporte. Ojo aquí,
como lo venimos trabajando, creamos la carta aporte. La carta aporte, si hay necesidad de timbrarla, la timbramos. Se despacha el servicio y una vez que se despacha el servicio, se emite la factura por el servicio. Como venimos trabajando, estamos acostumbrados a crear dos documentos diferentes, la carta aporte y luego la factura por el servicio. En este caso tenemos que aclarar que ya no van a ser dos documentos diferentes. El complemento carta aporte es un solo documento y se refiere a que si yo soy, bueno, más adelante ya lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero se refiere a que si yo soy el propietario de la mercancía, yo voy a expedir un CFDI traslado con complemento carta aporte, pero es un solo documento, es decir, ya no voy a hacer la carta aporte y luego el timbre de la factura. Si yo soy alguien que presta servicios de transporte, como es el caso de ustedes, se va a emitir el CFDI ingreso, que es una factura, con complemento carta aporte, es decir, es un solo documento, ya no se va a emitir la carta aporte y aparte la factura, sino que los dos los fusionaron para crear este nuevo documento. No sé si por ahí algunos todavía tenían como que esa duda. Para serles honesto, yo todavía hace como 15 días tenía esa misma idea de que iban a seguir siendo dos documentos diferentes y la verdad es que no. La verdad es que es el mismo documento. Estos son los tres tipos de actores que pueden emitir este tipo de documento. El que es el propietario de la mercancía, un agente de transporte y un prestador de servicio de transporte. Tenemos que saber y diferenciar entre el agente de transporte y el prestador del servicio de transporte. Es muy fácil confundirlos, porque si nos vamos pues a cómo nos los define el SAT, pues las definiciones del SAT de repente las palabras pueden ser muy que se presten a esa confusión de que son el mismo personaje, pero no son el mismo, son actores diferentes, ¿no? El agente de transporte se refiere a aquella empresa o aquella persona que se dedique a darle gestión logística a la mercancía, pero que no necesariamente va a hacer el servicio del transporte. Por ejemplo, aquí en Manzanillo, un ejemplo bien claro, pues son las agencias aduanales. Ese sería un agente de transporte, ¿no? Y entonces tenemos algunos supuestos, tenemos 4 tipos de supuestos o 4 tipos de casos en los cuales se van a estar emitiendo y que les voy a presentar para que ustedes se den una idea de en qué supuesto van a entrar ustedes y qué tipo de documento deben de emitir ustedes. Si va a ser un CFDI de traslado con el complemento o si va a ser un CFDI de ingreso con el complemento. El primer caso es cuando el propietario de la mercancía tiene sus unidades propias y quiere transportar su mercancía por el país. Bueno, él simplemente va a emitir el CFDI de traslado con el complemento. Recuerden, el CFDI de traslado es un documento que se emite con 0 pesos y que solamente lo que digamos que da a explicar ese documento que pues tú eres el encargado o tú eres el propietario de esa mercancía y que la estás pues transportando por las carreteras del país. No hay más, o sea, no es un ingreso, no es un egreso, no es una nota de crédito, no, nada. Es simplemente para decirle a las autoridades que tú vas a transportar tus propias mercancías y nada más. Entonces, si el propietario de la mercancía tiene sus unidades propias y va a transportar su mercancía, entonces él en ese caso estaría obligado a crear un CFDI traslado con el complemento. En el caso número 2, es cuando ya involucra al propietario de la mercancía que no tiene unidades propias para transportar su mercancía, pero involucra a lo que es el agente de transporte. En este caso, el flujo iría así.
El propietario de la mercancía tendría que proporcionar la factura de los bienes que va a transportar al agente de transporte. ¿Para qué? Para que el agente de transporte se base en la factura para poder crear el CFI de traslado con complemento carta-porte. ¿Por qué menciono que lo ideal, eso es como lo correcto y lo ideal? Que el propietario de la mercancía entregue la factura, porque en la factura pues vienen todas las claves del SAT de cada bien, vienen las claves de las unidades de medida, entonces por ese documento se puede sacar toda esa información requerida en este nuevo documento. Sin embargo, bajo este supuesto, se emite un CFDI traslado con complemento carta-porte. Después tenemos el siguiente supuesto, donde está el propietario de las mercancías que no tiene unidades propias y va a contratar a un prestador de servicios de transporte, en este caso ustedes, las transportistas. ¿Cuál es el flujo? Bueno, el flujo es que lo ideal es que a ustedes les proporcionen la factura para poder sacar de ahí todos los datos que van a ocupar para emitir ustedes su CFDI de ingreso con complemento carta-porte, es decir, su factura con el complemento de carta-porte. Es lo que tendrían que hacer ustedes. Después, en el último situación es cuando el propietario de las mercancías va a transportar mercancías, pero no tiene unidades propias, pero decide contratar a un agente de transporte y este a su vez decide contratar a un prestador de servicios, en este caso ustedes, ¿no? El flujo sería: el propietario de las mercancías proporciona la factura al agente de transporte, el agente de transporte tendría que emitir un CFDI de traslado con complemento carta-porte y ustedes tendrían que emitir un CFDI de ingreso con complemento carta-porte. En resumen, bajo su esquema de que ustedes son transportistas, en resumen es que ustedes siempre van a crear el CFDI de ingreso con complemento carta-porte. Ese es el resumen, ¿no? Como les comentaba aquí, pues sí entran algunas ya diferencias en cuanto a cómo venimos trabajando el servicio. Por ejemplo, la primera diferencia es que hacíamos carta-porte, si había la necesidad, la timbrábamos y luego hacíamos la factura, es decir, emitíamos 2 timbres. Ahorita ya no, va a ser un solo timbre porque es un solo documento. La segunda diferencia es que muchos de ustedes, me atrevo a casi asegurar que todos en algún momento juntaron varios servicios y los facturaron en uno solo. Eso ya no va a ser posible. A partir de la implementación del complemento carta-porte, el servicio que hagas es servicio que tienes que facturar. No puedes juntar muchos servicios. Y bueno, la tercera y gran diferencia es la información que tú debes de plasmar en el PDF y por consiguiente en el XML, que es lo que vamos a ver a continuación. Los principales cambios con respecto al CFDI de tipo traslado, como lo venimos haciendo, es decir, la carta-porte, es que en el XML no se menciona la ruta, no se menciona el tipo de mercancía, no se menciona información más específica de los camiones, no se menciona el equipo de arrastre ni el operador. Es decir, como lo venimos trabajando en el PDF, sí se menciona la ruta, pero en el XML la ruta no se menciona. Ahora ya se va a tener que estipular en el XML cuál es la ruta. Y la ruta va a ser plasmada por origen, punto intermedio, si es que van a llegar a un punto intermedio, valga la redundancia, y por último el punto final. Si no hay punto intermedio, pues nomás simplemente se va a plasmar el origen y el destino final. Después las mercancías deben de ser plasmadas por catálogos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero debo de plasmar yo qué cantidad de mercancía estoy transportando, qué tipo de mercancía estoy transportando y cuánta mercancía se va a quedar en cada uno de los puntos destino de mi ruta.
En cuanto a los camiones, actualmente en la carta aporte solamente menciono, bueno, de hecho en el PDF se menciona el número de placa, pero en el XML no se menciona nada de los camiones. Entonces, a partir de este tipo de documentos se debe de mencionar el número de placa, el número de configuración vehicular, el permiso de la SCT, la póliza del seguro de la unidad, etcétera, entre algunas otras. Más adelante las vamos a ver. También el equipo de arrastre se debe de mencionar y se deben de estipular dos cosas: el número de placa del equipo de arrastre y la configuración del tipo de remolque según un catálogo del SAT. Por último, otra cosa que no se plasma en el XML actual es los datos del operador. Ya van a tener que ser plasmados: RFC, número de licencia, nombre del operador. Y bueno, más adelante, en esta siguiente diapositiva, estos son los datos mínimos que van a necesitar ustedes para poder documentar una carta aporte. A diferencia de como lo venimos haciendo, ya no va a ser necesario plasmar el cliente destino, solamente el cliente a quien ustedes le van a facturar. Nada más. El cliente destino ya no será necesario. Para los camiones, lo que es el modelo, las placas, la clave SAT de su configuración vehicular, el permiso de la SCT, el número de permiso de la SCT, el nombre de la aseguradora y el número de póliza. Esos son los datos que necesitarían del camión para poder documentar una carta aporte. Un complemento, mejor dicho. Ojo, no será posible si les falta alguno de estos documentos, o mejor dicho, alguno de estos datos, si les hace falta, no van a poder timbrar el XML. Estos datos que se están presentando en esta diapositiva son datos obligatorios. Entonces, si les falta alguno de estos, no van a poder timbrar el XML. Para la parte del equipo de arrastre, van a necesitar indicar el número de placa del equipo de arrastre y la clave del SAT de la categoría del remolque. Para el operador necesitan indicar el RFC, su nombre completo, el número de licencia y por lo mínimo la calle donde vive y el código postal donde vive, por lo mínimo. Si pueden indicar pues número exterior, número interior si lo tienen, nombre de la colonia, municipio, estado, país, pues mucho mejor, pero por lo mínimo es la calle y el código postal. Pues aquí lo que están tratando de controlar pues es cuando hay algún accidente y el operador se da la fuga, ¿no? Pues cuando se da esta eventualidad, pues en la actualidad no se sabe, ¿no? Porque igual se puede ocultar el PDF y como en el XML no viene plasmado, pues no se sabe quién es el operador. En la parte de las mercancías a transportar, necesitan ustedes indicar una clave SAT de la mercancía, una clave SAT de la unidad de medida de la mercancía, el peso expresado en kilos y la cantidad de mercancía que se va a quedar en cada destino. En el supuesto de que transporten material peligroso, necesitan indicar la clave SAT del material peligroso y la clave SAT del embalaje de ese material peligroso. Y bueno, a todo esto a estos primeros 5 puntos, es decir, los datos de facturación, camiones, equipos de arrastre, operador y mercancías, se le va a agregar o adicionar por lo que ustedes ya están acostumbrados a capturar actualmente, como es el número de pedimento, el número de referencia, BL, buque, si es un servicio foráneo local, si van a cobrar flete, pistas, estadías, etcétera. Aquí solamente mencionar que el pedimento es un dato ya obligatorio para poder documentar un complemento carta aporte. Entonces, hasta aquí, no sé si con la parte introductoria de la sesión tenemos alguna duda. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bien, entonces, para plasmarlo ya en el sistema,
comentarles que la mecánica va a ser la siguiente. Miren, a partir del lunes, pues yo me estaría comunicando con los responsables de cada uno de sus transportistas para programarme con ellos para su actualización. Entonces, yo les voy a hacer la explicación general de cómo ahorita documentar el complemento en el sistema. Sin embargo, pues cuando ya les actualice la versión a cada uno de ustedes, pues también les voy a hacer llegar material visual, es decir, videotutoriales, donde ustedes pueden con más calma revisar cómo se va a documentar el complemento cartaporte cuando ya lo tengan actualizado en su sistema, ¿no? De entrada les cuento, para hacerlo un poquito más digerible, en el sistema lo tratamos de plasmar en 3 fases, en 3 etapas. De hecho, van a notar ustedes que tengo 3 círculos marcados con los números 1, 2 y 3 para simular o para darles a entender esas 3 etapas. De hecho, en la pantalla, cuando ustedes ya tengan actualizado el sistema y entren a esta parte del complemento cartaporte, pues van a ver que hay 3 pestañas, que es precisamente los 3 pasos de los que les hablo. Al inicio van a notar que lo que es paso 2 y paso 3 aparecen desactivados. Eso es algo normal. Es decir, yo no puedo documentar algo del paso 2 si previamente el paso 1 no está completo, ¿no? Y así va sucesivamente la captura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es simplemente seleccionar el cliente al cual yo quiero hacerle el servicio de traslado de mercancías. Lo selecciono y en el momento que seleccione el mismo sistema, pues me van a poner sus datos fiscales, RFC, qué tipo de persona es, su domicilio. Y si yo ya le relacioné lo que es el uso CFDI, el método y la forma, junto con los días de crédito, pues también va a aparecer ese dato. Van a notar entonces ustedes que se me pone en verde el paso número 1, y esto es porque el sistema me quiere decir que el paso número 1 ya lo completé. Si me voy al paso número 2, van a notar que ya lo tengo habilitado para empezar la captura en el paso 2, pero sin embargo, si me salto el paso número 3, todavía yo no puedo capturar nada, está deshabilitado. Entonces necesito completar esta información para poder entrar al paso número 3. ¿Va? Entonces les comentaba, el pedimento ya va a ser un dato obligatorio que tiene que pedir sí o sí. Entonces voy a hacer así, inventar información para la captura. Lo que es la referencia, el BL y el buque siguen siendo datos opcionales. Es para, si ustedes lo utilizan, lo ponen, si no, no pasa nada. Un dato obligatorio es que ustedes deben de indicar si el servicio del traslado de la mercancía es un servicio internacional. En este caso pues creo que para todos va a aplicar que no. El servicio internacional sería que con sus propias unidades vayan y entregan a la frontera del país y pasen la frontera del país, ya sea de Estados Unidos o acá del sur en Guatemala. Después, lo que ya venimos trabajando, el equipo, le voy a dar clic y en esta parte no cambia nada, la mecánica va a ser la misma. Escojo la categoría del viaje, me van a aparecer estas 2 pestañitas. Sin embargo, lo que sí me tengo que dar a la tarea es que primero, antes de empezar a documentar complementos, mejor dicho, necesito yo meterme a la parte de la sección de los camiones. Me voy a regresar tantito. Aquí en los catálogos me tengo que meter a la parte de la sección de los camiones para actualizar la información de mis camiones. ¿Por qué? Porque ya va a ser necesario que indique el modelo, es decir, el año de la unidad. Va a ser necesario que indique las placas. Va a ser necesario que indique la línea de transporte, el operador que se está relacionando a esta unidad, la configuración vehicular de este catálogo del SAT. Yo necesito escoger a qué configuración entra mi unidad.
necesito escoger qué tipo de permiso tiene mi unidad para transportar mercancías. Necesito indicar el número de permiso que tiene de la SCT, el número de póliza del seguro y el nombre de la aseguradora que tiene la unidad. Entonces, antes de empezar a capturar complementos, necesito yo actualizar esta información de mis camiones. O si subcontrato, igual voy a necesitar esta información de los camiones que estoy subcontratando. También necesito indicar o actualizar la información de los equipos de arrastre, pero para aquí la información es más sencilla para lo que son los equipos de arrastre. ¿Por qué? Porque solamente necesito como dato obligatorio indicar en qué categoría entra mi equipo de arrastre de este catálogo del SAT y el número de placa es lo que necesito yo indicar. Esos dos datos son los obligatorios, los demás son opcionales. Con respecto al operador, pues actualmente solamente nos preocupamos por indicar ahora no, ahora tenemos que indicar, aparte del nombre, tenemos que indicar lo que es al menos la calle de su domicilio y al menos el código postal. Sin embargo, aquí viene la parte de la estandarización. En el momento que ustedes pongan el código postal, les va a filtrar todas las colonias que pertenezcan a ese código postal, y en el momento que ustedes elijan el estado, les va a filtrar pues todos los municipios de ese estado. Entonces va a ser mucho más fácil hacer la captura porque solamente voy a estar seleccionando yo los catálogos. Es decir, yo visualmente estoy viendo que por ejemplo en estado y en municipio dice Colima y Manzanillo. En colonia yo puedo escoger Parque Industrial Fundeport, pero aquí donde me aparece el listado de todos los operadores que tengo dados de alta, van a notar que en colonia, municipio y estado, en vez de decir el nombre, pues dice su clave del catálogo. Entonces es la parte en la cual el SAT pues va a saber los datos del operador. Aparte entonces de lo que es su nombre y su domicilio, necesito indicar su número de licencia y el RFC del operador. Obviamente este RFC debe de ser un RFC activo dentro de las listas del SAT. Si no, pues tampoco me va a dejar a crear un complemento con los datos de ese operador. Bueno, me voy a revisar ahora sí aquí en la parte de la captura. Entonces nos quedamos aquí, que tengo que indicar las unidades del viaje que van a atender ese servicio. Y en esta parte de la mecánica sigue siendo la misma. Escogen y presionen guardar y les va a poner en automático la configuración de los equipos que van a atender ese servicio, el número de placa del tracto, el nombre del operador y el número de económico. Donde sí cambia un poco es en la parte de la ruta. Cuando van a agregar la ruta, pues antes se creaban como rutas planas, por así decirlo. Simplemente yo escogía el origen, el destino y ya. Bueno, aparte los datos como el precio y demás, pero en la actualidad con este tipo de complemento no tiene que ser como una ruta escalable. Es decir, pues en esta ventana simplemente voy a indicar el número el precio del flete. Voy a poner yo una cantidad ahí al azar. Voy a indicar en qué tipo de moneda lo voy a cobrar y a qué servicio va a estar relacionado del SAT. Estoy hablando aquí el servicio del SAT que va a estar relacionado con el que yo voy a cobrar, ¿va? Y para poder trazar mi ruta yo necesito especificar el origen, si hay un punto intermedio y el destino final. Entonces, ¿de dónde va a salir la mercancía? Esto es literal. Necesito marcar de dónde va a salir la mercancía. Si va a salir de algún patio de contenedores que sea de ustedes, van a poner el domicilio de su patio de contenedores. Si va a salir directamente de ahí de la aduana, pues tendrían que poner
al menos la calle y el código postal donde está ubicada la aduana, o el puerto, mejor dicho. Entonces, aquí es literal, aquí tienen que poner el domicilio de donde está saliendo la mercancía, ¿no? Y ahorita voy a simplemente a inventar, como es el punto donde sale la mercancía, pues aquí en la distancia en automático se pone 0, pues, no hay distancia todavía recorrida. Igual, lo agregan al catálogo y ya después tienen que indicar si hay un punto intermedio, lo capturan. Si no hay un punto intermedio, pues simplemente tienen que capturar a dónde va la mercancía, es decir, el destino final. Igual tienen que indicar la calle, por lo menos. No sé, yo voy a poner Revolución. Ahora sí tienen que indicar la distancia. Voy a poner que va a Guadalajara. Y el código postal. Voy a poner el de Guadalajara Centro, suponiendo que vamos al centro, ¿no? De Guadalajara. Indican el estado, el municipio, el número exterior y el interior. Si lo tienen, lo pueden poner. Si no lo tienen, no es un dato necesario. Lo que sí es necesario es indicar la calle, el código postal, y cuando sea el destino final, es necesario indicar la distancia. Y bueno, con esto ya tenemos creada nuestra ruta. Va a iniciar saliendo de Fundeport y va a terminar entregando la mercancía en calle Revolución, y luego con los datos que ya indicamos. Vamos a presionar guardar. Me va a decir que la ruta... bueno, por ahí estoy leyendo una pregunta. Déjenme nomás darle solución. Sí. Mientras no timbren el complemento, van a poder editar lo que ustedes quieran. Una vez timbrado, no se podría ya editar. Lo que tendría que hacer es cancelar y crear un documento nuevo. Mientras no lo timbren, ustedes van a poder entrar a cambiar todo lo que ustedes quieran. Lo demás es captura de lo que ustedes ya vienen trabajando, lo que es el patio donde están recibiendo la mercancía, el patio donde van a entregar el vacío. Mande, Josh, dime. Bueno, tienen que indicar la fecha de salida y la fecha de entrega. Actualmente se hace, pero no se plasma en el XML. Ahora este dato de fecha de salida y fecha de entrega sí se va a plasmar en el XML. Otra diferencia es que como se hace actualmente, el peso yo lo puedo expresar en kilos, en toneladas, o en litros, o en metros cúbicos, si no mal recuerdo. Como se tiene que hacer a partir de que se implemente este documento, todo tiene que ser expresado en kilos, todo. Después, para terminar, ya voy a indicar si es un foráneo o un local. Y bueno, el tipo de carga, si es carga contenerizada o carga suelta. Este objeto que ustedes están viendo ahorita, que yo le estoy seleccionando, es el que va a tener el control para que me valide qué información me hace falta documentar de este paso. En este caso, en el momento que ustedes elijan aquí si es carga contenerizada o carga suelta y no les marquen ningún espacio en rojo ni nada, y aquí se les ponga en verde el paso número 2, quiere decir que ya completaron este paso y ya pueden pasar a indicar lo que es las mercancías que están transportando y los servicios que ustedes van a cobrar. Entonces, en las mercancías que ustedes están transportando tienen que indicar, lo primero, el número de mercancías que van a transportar. Es decir, no sé, en su contenedor, su contenedor va con 100 estufas, por ejemplo. Yo voy a poner cantidad 100 y voy a buscar la palabra o la descripción del catálogo del set que corresponde a las estufas para elegir la clave del producto.
ya voy a poner estufas de calefacción. Y van a notar que ya me pone la clave del SAT de ese bien. Tengo que indicar también el tipo de unidad. Le voy a poner que es por pieza. Y voy a tener que expresar el peso de esta mercancía que estoy indicando. Es decir, puede que mi contenedor, cuando hablemos de carga contenerizada, traiga varios tipos de mercancías. Entonces tengo que indicar todos esos tipos de mercancías. Y el peso debe de coincidir con el peso total que ustedes pusieron en el paso número 2. Por ejemplo, aquí yo voy a dar de alta que son 3,000 kilos de esas 100 estufas, ¿no? Y ya nomás, pues aquí le voy a poner una descripción, estufa. Y luego voy a dar de alta que también se están transportando, no sé, en ese mismo contenedor, 20 bicicletas. Voy a elegir su unidad de medida también, que voy a hacer que es por pieza. Y son 2,000 kilos. Y algo que se me pasó a comentarles, que deben de indicar en qué destino se va a entregar la mercancía. En este caso, como la ruta solamente la trazamos con un solo destino, no hay puntos intermedios, pues obviamente toda la mercancía va a ir al mismo destino, ¿no? Lo indican y bueno, el sistema va a validar de todas las mercancías que ingresaron, va a sumar sus pesos y si su peso coincide con este peso total que ustedes indicaron, entonces los va a dejar avanzar. Si no, pues les va a mandar un mensaje de que no pueden avanzar porque no coinciden los pesos. Ahora, yo voy a hacer aquí un ejemplo, no lo voy a documentar. En esta ventana ustedes van a notar que la última columna viene marcada la columna peligroso y viene marcado con ceros y unos. Todas las mercancías que en la columna peligrosa tenga un 1, para el SAT es catalogada como una mercancía de material peligroso. En ese momento van a notar ustedes que se les activa esta casilla para indicar que si es material peligroso y después indicar uno, el tipo de material que es, y dos, el embalaje. Entrando al supuesto de que transportan material peligroso, si no, pues simplemente esta parte pues ni les va a aparecer, ¿no? Y ya después lo que ustedes ya también están acostumbrados a modificar, o mejor dicho, a trabajar, que sería agregar todo lo que ustedes van a cobrar como servicios. En este caso, tengo que documentar el servicio del flete, como ustedes ya lo vienen haciendo. Bueno, ahorita yo solamente estoy poniendo el número de contenedor, pero ya ves que cada uno de ustedes maneja su información pues diferente. Aquí también voy a indicar si voy a cobrar pistas, si voy a cobrar alguna custodia que incluya algún servicio de carga y descarga de mercancías, etcétera. Y bueno, cuando yo termine de agregar mis mercancías y agregar los servicios, van a notar que el paso número 3 se va a poner como completo. Entonces ahora sí yo ya puedo presionar el botón de guardar. Y cuando yo presione el botón de guardar, se me generaría algo similar a esto, donde solamente, como les comento, se va a generar un solo documento, ya no va a ser la carta aporte y aparte la factura. La diferencia va a ser que cuando la persona encargada de documentar la carta aporte se les va a generar este documento sin el OID, sin la fecha de certificación, sin el certificado del SAT, etcétera, etcétera. Y ya cuando la persona de facturación entre a timbrarlo, pues ya les va a aparecer todos estos datos fiscales ya timbrados, ¿no? Y es así más o menos como va a venir especificado en el PDF la información. Vean, aquí es la información de lo que ustedes están cobrando como servicio. Después viene la información de la ruta. Después viene lo que es la información de las mercancías, la información
de la configuración del camión y la información del operador. Esto es en el PDF. En el XML se plasma más o menos de esta forma. Actualmente, solamente esto que les estoy seleccionando es lo que se plasma. Los puros servicios que yo cobro. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y en la actualidad, con este nuevo complemento, pues ya van a tener, el SAT ya va a tener identificado cómo se está trazando la ruta, la mercancía que se está transportando. Después, la configuración vehicular, es decir, el camión que está atendiendo este servicio y los datos del operador, para cuando haya algún siniestro, pues al menos ya tengan ubicado su domicilio. Y bueno, esta a grandes rasgos es cómo se capturaría la información de este nuevo complemento. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Es obligación venga impresa la mercancía? Sí, sí es obligatorio. Efraín por ahí nos pregunta si es obligación venga impresa la mercancía declarada. Sí, ahí para darle respuesta a su pregunta, si es obligatorio. Básicamente todo lo que venga plasmado en el XML debe ser plasmado también en el PDF. Josh, no, todavía no. Ahorita solamente quise darles esta introducción de cómo va a ser la captura, pero todavía ninguno de ustedes tiene habilitada esta opción para documentar el complemento. Va a ser a partir del lunes que yo empiece a actualizarles a cada uno de ustedes. Clara Flores nos pregunta a partir de qué fecha es obligatorio. Bueno, todavía no se ha emitido en el Diario Oficial de la Federación esa famosa prórroga que era a partir de enero, según hay una prórroga, pero todavía no es oficial. Entonces, como todavía no es oficial, no hay un dato oficial en el Diario Oficial de la Federación, seguimos con la misma fecha que es el 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre ya es obligatorio esta parte. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? A ver, Josh nos pregunta si todos los catálogos se hacen en una sola ocasión. Miren, yo cuando les actualice les voy a cargar todos los catálogos del SAT, todos. Y ya ustedes simplemente van de esos catálogos del SAT, por ejemplo, en la parte de los camiones, ya ustedes simplemente van a escoger y van a guardar en cada supuesto que entre cada uno de sus camiones. Y ya va a quedar guardado con sus respectivas claves. Ya no van a tener que estarlo haciendo cada vez que documenten un complemento, sino que ya va a quedar ahí guardado. Igual con la parte de los equipos de arrastre y también igual con los operadores. Igual también con la parte de cuando documenten la mercancía, todos los catálogos ya están cargados simplemente para que ustedes seleccionen. En la parte, Yasmin Loaiza nos pregunta algo acerca del operador, no sé si puedes. Sí, debe de viajar con el complemento el operador. Es una regla también del SAT. Yo aquí, por ejemplo, entiendo que una de sus preocupaciones, prácticamente de todos, es de que comúnmente ustedes tratan de que el operador no vea lo que se está cobrando del flete por la misma seguridad de ustedes. Entonces, miren, bajo este esquema, en esa parte el SAT no nos deja mucha área para maniobrar. ¿Qué les puedo sugerir yo? Lo que les puedo sugerir es que hagan el complemento carta aporte por 5 pesos y que se timbre por 5 pesos para que el operador no vea el precio real del flete, pero después tienen que emitir una factura por la diferencia del servicio. Es decir, si van a cobrar por el servicio 30,000 pesos, hagan un complemento por 5 pesos y después una factura por 2,995 pesos.
va a ser doble chamba, sí, pero es lo que yo les puedo recomendar, porque en este caso el operador está obligado a viajar con el complemento impreso. Nos pregunta Admund PL Logistics que para facturar los servicios local o foráneo es obligatorio realizar el complemento carta-aporte. Lo correcto es que sí, eso es lo correcto. Independientemente, pues el sistema trae la opción de hacer una factura manual y tú decides si haces una factura manual. Pero te digo que lo correcto es que sí hagas un complemento, porque si llegas a tener alguna eventualidad de algún choque o algo por el estilo, no vas a tener un documento que te ampare la posesión de esas mercancías y vas a lo mejor tener algún tipo de multa. Eso es lo correcto. Nos pregunta Josh que si la información que tenemos guardada se va a quedar. Sí, bueno, todas las opciones del menú, igual vamos a tener nuestra opción de donde se va a estar guardando todo el historial de los complementos que hagamos, como ya lo tenemos en la parte de las cartas porte. En esta parte sí no hay modificación, por eso no lo explico. O sea, de hecho, si se fijan, como lo tenemos actualmente, voy a entrar a cartas porte y ustedes van a notar que la ventanita es literal, es la misma. Entonces, igual vamos a tener esta opción para poder desde aquí estar llevando control de cuándo timbro un documento, cuándo no lo timbro, cuándo está cancelado, todo eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Verónica Orlando de Móvil Jaguar. En la parte de historial de complementos, entonces se eliminan las dos columnas que teníamos antes de subcontratados, ya se eliminan, porque ya nada más quedarían 2 columnas en complementos. Sí, bueno, actualmente como lo tenemos son cuatro columnas con esta, bueno, aquí ya lo actualicé, pero sí eran 4 columnas con colores. Ahora nada más van a quedar 2 columnas, que la primera columna te va a decir si el registro está facturado, y en la segunda columna te va a decir si el registro es una subcontratación. La parte de... antes eran 4 columnas porque te decía si la carta aporte estaba timbrada. En este caso, como eran documentos diferentes, se tenía que agregar una columna diferente. En este caso, como es un solo documento, es el mismo documento, pues ya se está quitando una columna. Y luego también se está quitando la parte de llevar el control de el financiamiento, que como nadie lo ocupa, también la quité. Otra duda, entonces la parte que nosotros trasladamos en CFDI de ingresos más complemento carta aporte, se timbrarán 2 CFDI de ingresos, uno para que lo vea el operador, no sé, como lo manejamos ahorita, con 5 pesos más el complemento del total de flete terrestre, para que el operador no se dé cuenta en cuánto se está timbrando el flete terrestre final, ¿no? Sí, si realmente no quieren caer en alguna ilegalidad, lo correcto es que hagan eso, que timbren el complemento carta aporte con 5 pesos y que después le hagan una factura adicional por la diferencia de lo que restó por cobrarles. Van a tener un poquito de más chamba porque van a hacer dos ingresos, uno por 5 pesos y el otro por la diferencia, pero esta sería la única opción, pues, para que asegurar que el operador no se dé cuenta cuánto están cobrando por el flete. Ok, perdón por las preguntas. Tengo otra. Si en el contenedor nosotros trasladamos varias piezas, varias refacciones o varias cosas, ¿tendremos que desglosar punto por punto en la parte del transporte? Y en esta parte también si lo tienen que desglosar. O sea, si por ejemplo, no sé,
En un mismo contenedor van a llevar, como lo hice el ejemplo ahorita, no sé, a lo mejor suena muy ilógico, pero van a llevar estufas, van a llevar bicicletas y van a llevar canicas. Tienen que documentar los 3 tipos de mercancía y tienen que especificar en qué punto se va a quedar cada uno de estos tipos de mercancía. Eso sí también es algo que sí o sí. Igual, como les comento, o sea, pues el sistema no puede intuir qué tipo de mercancía no van a transportar. Si ustedes deciden omitir alguno o si su cliente omite, no les pasa el dato de alguna de esas mercancías y llegan a tener algún siniestro, pueden tener algún tipo de multa porque no están documentando toda la mercancía pues, que transportan. Ok, si yo transporto entonces de un punto intermedio, no es directamente de la aduana, ¿el sistema me va a reconocer de un punto intermedio? Por No sé ejemplo, si me puedes... haz de cuenta que nos sale mercancía con un traslado local y lo llevo a un patio de resguardo de contenedores. De ese patio de resguardo sale el viaje. ¿Cómo tengo que documentar el complemento carta-aporte entonces? Es que ahí en esa parte tendrías que hacer un complemento para sacar la mercancía al patio y luego otro complemento para ya cuando vaya a salir la mercancía del patio a su destino. Entonces sería la primera, perdón, CFDI de traslado más complemento carta-aporte y después sería un CFDI de ingresos más complemento carta-aporte, ¿o cómo? No, los dos serían CFDI de ingresos con complemento, porque vas a cobrar por los dos servicios, ¿no? Si fuera el caso, sí. ¿Y si subcontratara? Si subcontratara yo a un traslado local sacando de puerto a un punto intermedio. En el caso de que tú subcontrates, pues ahí digamos que tú no estás obligado a hacer el CFI de ingreso. Quien está obligado a hacer el CFI de ingreso es la persona a quien está subcontratando que te va a sacar la mercancía. Y entonces mi punto inicial sería el patio de resguardo de los contenedores. Ahí inicia mi viaje. Así es, ajá. Ahí es donde inicia. Ok, gracias. A ver, déjenme leer tu pregunta, Memo. Dice Orlando, por ejemplo, si van a hacer 2 ingresos y el cliente nos hace el depósito junto para aplicar el pago, ¿se va a poder ingresar al sistema de factura y le hacer soporte? Pues mira, para el pago sigue siendo igual, o sea, bueno, no sé, ahorita tú me dices si resuelvo tu pregunta. Para el pago, vas a seguir tú ingresando el número de facturas que te estén pagando, igual como se viene haciendo. Para el timbrado, actualmente sí, no hay de otra, es por cada servicio que hagas de traslado, es un CFDI que debes de timbrar. No puedes acumular servicios para hacerlos en una sola factura. Eso ya no se va a poder. Ya no lo vas a poder hacer. No sé si con eso resuelvo tu duda, Memo. Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, como les comentaba, a partir de la siguiente semana yo me pondré en contacto con los responsables de cada una de sus empresas para programar la actualización de la versión. Y en el momento que les actualice, pues les voy a compartir esta grabación de esta llamada y también los videotutoriales para que ya ustedes los puedan checar con un poquito más calma. Y ya si después siguen teniendo dudas al respecto, pues con gusto estamos para servirles. El día de hoy, si ya no tienen más dudas, pues estaríamos acabando ya la sesión el día de hoy. Dime, Josh, creo que hay una pregunta más. Ok, cuando
nos pregunta Josh qué pasa si la unidad ya salió a viaje y por alguna razón es necesario cambiarla. Bueno, en este supuesto, lo correcto, yo les estoy mencionando todo lo que es lo que deben de hacer, pues, para que no incurran en alguna ilegalidad. Lo correcto es cancelar el complemento de carta aporte que ya hicieron y hacer uno nuevo. Eso sería lo correcto. Digo, actualmente el sistema trae una pequeña opción donde, cayendo en este supuesto, puedes cambiar ya sea el nombre, la placa de la unidad o el nombre del operador, pero ahí ustedes no caen en ninguna ilegalidad porque esos dos datos en la actualidad no se plasman en el XML, pero como esa información ya va a ser plasmada en el XML, lo legal es que cancelen el documento y hagan uno nuevo. Bien, entonces en el supuesto que la unidad salga de patio, no sé a qué te refieres, Josh, con que en el supuesto salga de patio, en el supuesto que la unidad salga de patio. Sí, digo, en todos los cursos que yo tomé para este tipo de complemento, muchas personas hacían este supuesto de pregunta y todos los ponentes contestaban lo mismo. Sí, de alguna manera tienen que buscar la forma de imprimir su PDF, ya sea se lo tengas que mandar por WhatsApp o por correo, y de alguna manera el operador tiene que encontrar la forma de imprimir ese PDF para que lo traiga pues consigo, por si se lo llegan a requerir, pues no tengan problemas. Pero sí, eso es algo pues que el SAT según ha estipulado como algo obligatorio. De nada. Bueno, entonces igual cualquier duda que sigan teniendo, pues por ahí casi todos tienen mi número. Sigo atento ahí al número telefónico para todas las dudas que tengan, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado, si tenían dudas, pues espero que les haya podido resolver las dudas. Sigo atento y sigo a sus órdenes. Hasta luego. De nada, Josh.